empezar por la parte macroscópica y luego hablamos de la realidad. Entonces, aquí tenemos el oído, tiene tres partes. El oído externo, pues todo esto, hasta la membrana timpánica. ¿Quiénes forman el oído externo? El pabellón auricular y el conducto auditivo externo. A partir de la membrana timpánica o tímpano, a esto se denomina caja timpánica o oído medio. Entonces tenemos el oído externo, que es el pabellón auricular, más el conducto auditivo externo. Llegamos a la membrana timpánica, a partir de ahí se denomina caja timpánica. Esta caja timpánica es un espacio bien reducido donde vamos a encontrar restos vacíos. Luego tenemos el oído interno, ¿no? Que es una estructura mucho más pequeña y profunda, ¿no? Entonces, cuando nosotros operamos es fácil operar el cáncer del pabellón auricular, que lo vemos, pero es el cáncer ingresa hacia el conducto auditivo. Tenemos que hacer una recesión con el hueso, con el parte del hueso temporal. Podemos sacar si el cáncer ha llegado al oído medio, pero entrar al oído interno es más delicado porque ya estamos cerca a la caja coral, a la bóveda craneana o al endocráneo, perdón, al piso del cráneo. Entonces aquí es difícil trabajar, ¿no? El riesgo es grande de lesionar grandes vasos, ¿no? Y el cáncer a veces infiltra las paredes que son delgadas y hacia adentro del endocráneo, ¿no? Entonces, operamos cáncer de pabellón, es frecuente, ¿no? Porque está expuesto a los rayos solares. Entonces, este es oído medio. El oído medio tiene como contenido lo que es así. El oído interno es el más profundo y es más pequeño. Aquí no está dibujado en forma proporcional, ¿no? Y aquí, Nete lo dibuja igual. El oído interno, tan grande como casi 3/4 partes del pabellón. Este es un dibujo más real, ¿no? Es el pabellón, es todo esto, el conducto, la membrana timpánica, la caja timpánica, oído medio, y este es el oído interno, ¿no? Es muy pequeño, ¿no? Entonces, para entender, Nete lo dibuja, amplía, ¿no? El oído interno. Entonces, debajo del oído, del hueso temporal, tenemos a la vena yugular, ¿no? Aquí tenemos la trompa, la tuba faríngea, de la faringe, ¿no? Encima del oído medio está aquí el techo del tímpano, es una lámina de hueso. Cuando hay infección del oído medio, la secreción de pus puede perforar la membrana timpánica y el niño, generalmente son niños, viene con secreción purulenta por el oído. Esa secreción también puede perforar el techo del tímpano o de la caja timpánica y ingresar al endocráneo y producir una meningitis, ¿no? O puede ingresar al oído interno y destruir los elementos que son muy delicados y terminaría con una sordera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función del oído? El oído tiene dos funciones. Es un órgano de la audición y es un órgano del equilibrio, ¿no? Nos permite mantenernos de pie, ¿no? Esta es la anatomía, ¿no? Aquí tenemos el pabellón auricular más el conducto, que es el oído externo. El oído medio es la caja timpánica, donde se encuentran los huesecillos, ¿no? Luego tenemos el oído interno, que está formado por el laberinto óseo y el laberinto membranoso. Cuando hablamos del laberinto óseo, es como las minas que tienen socavones, ¿no? Los mineros escarban la tierra haciendo socavones. Igual, está labrado en el hueso temporal. Es una serie de conductos labrados en el hueso temporal. Y dentro de ese conducto, o de estos conductos, que es el laberinto óseo, tenemos al laberinto membranoso, ¿no? Algunos tienen su equivalente, el equivalente es el mismo, por ejemplo, conductos semicirculares óseos con conductos semicirculares membranosos, ¿no? Esos sí, son equivalentes, pero los demás tienen nombres diferentes, ¿no? Vamos a hablar del pabellón, ¿no? El pabellón auricular. El pabellón auricular
tiene diversos relieves y diversas depresiones, ¿no? La función del pabellón es captar las ondas sonoras y orientar hacia el conducto auditivo externo, ¿no? Este pabellón auricular tiene una cara externa a la que estamos mirando y tiene una cara interna que mira el cuero cabelludo, ¿no? En cuanto a las variantes, hay múltiples formas del pabellón auricular. Aquí, el pabellón está formado por cartílago elástico, ¿no? Que tiene todas las formas, cada relieve tiene un nombre, cada depresión, pero no existe cartílago elástico en el lóbulo. En el lóbulo solo hay piel, tejido celular subcutáneo, hay tejido fibroso, pero no hay cartílago, ¿no? Entonces, en algunas oportunidades, por un cáncer, hay que hacer una amputación del pabellón. Sacamos todo el pabellón. Y ahora, el paciente a veces necesita colapsos de anteojo, ¿no? Entonces se le puede construir una prótesis, ¿no? Que se llama prótesis somática, del mismo color de la piel. En espejos se fabrican mirando el pabellón del lado opuesto, ¿no? Y es poco, las personas que lo miran no lo pueden identificar. Entonces puede hacer, también se ha intentado reconstruir con cartílago costal, pero diseñar todos estos relieves, ¿no? Y las depresiones con el cartílago costal es difícil, ¿no? Aquí tenemos una disección del pabellón auricular, se retiró toda la piel espina, no es frecuente el cáncer aquí. En donde hay cánceres en las zonas más expuestas del rostro, la punta nasal, el mentón, el pabellón auricular, la región frontal, ¿no? Nosotros vemos con frecuencia cáncer de piel y a veces en estadios avanzados, y a veces tenemos que hacer amputación del pabellón auricular. Entonces, el pabellón es cartílago elástico, a excepción del lóbulo. En el lóbulo no encontramos cartílago elástico, ¿no? Ahora, este lóbulo está formado por piel, tejido fibroso, grasa, vasos sanguíneos, ¿no? Algunas veces lo usan para tomar una muestra de sangre, ¿no? Una gota de sangre, porque el pabellón es ricamente vascularizado. ¿Cuáles son las partes del pabellón auricular? Entonces, este es el lóbulo, ¿no? La parte baja es el lóbulo. Hay variantes en la presentación del lóbulo. Hay lóbulos que están libres, hay lóbulos fijos a la piel, ¿no? Lo que sigue aquí es el hélix, ¿no? Todo este es el hélix, el contorno se llama hélix, ¿no? Entonces, cuando ustedes lleven su panel de historias clínicas, ustedes tienen que saber dónde ubicar. Si existe una lesión, por ejemplo aquí, tienen que poner lesión de un centímetro de diámetro en la parte superior del hélix, ¿no? O una lesión de 2 centímetros, ¿no? Ulcerado, sangrante en el lóbulo, ¿no? Se tienen que ubicar exactamente la lesión. No pueden poner lesión de 1 centímetro en el pabellón auricular, ¿no? Porque es importante que el otro colega que lo ve, lee la historia clínica, está bien hecho, y ese es el reflejo de su formación de ustedes, ¿no? Entonces tenemos el hélix, la raíz del hélix. Por dentro tenemos el antihélix, de aquí, el relieve se llama antihélix. En algunos pacientes parte del antihélix y el pabellón sobresale del lado de la cabeza, ¿no? Entonces se hace cirugía para reconstruir el antihélix y hacer que el pabellón se acerque más al cuero cabelludo. Este antihélix en la parte superior se divide en 2 ramas y deja una depresión que se llama fosa triangular o fosa escapoidea. Hacia la parte inferior del antihélix tenemos el antitrago, aquí hay una elevación, se llama antitrago. Luego tenemos una escotadura y al frente del antitrago es el trago, ¿no? Esta escotadura se llama escotadura intertrágica, ¿no? Luego tenemos una superficie más profunda, ¿no? Se llama la concha acústica. Todo esto hacia arriba se llama simba, aquí cavidad acústica. Y en el fondo tenemos el inicio del conducto auditivo externo, ¿no? Entonces, todos estos datos son importantes, ¿no? Conocer
Es importante porque en la historia clínica se va a reflejar, ¿no? ¿Quién inerva la piel del pabellón auricular? La piel del pabellón auricular, la parte anterior, está inervada por el nervio auriculotemporal. El nervio auriculotemporal es una rama del quinto 3, ¿no? Una rama sensitiva del quinto 3. Entonces el nervio va ascendiendo, acompañando la carótida la carótida externa y a la vena retromandibular. Y luego se va a encargar de dar inervación sensitiva al trago, aparte del hélice, parte de la posita piramidal o posita escapoidea. Todas estas son. El resto, el lóbulo, el hélice y la parte superior del antihélice, todo este territorio del nervio auricular mayor, ¿no? Cuyas raíces son C2 y C3. Entonces, cuando nosotros operamos cáncer de tiroides con metástasis, a veces tenemos que resecar todos los nervios sensitivos del plexo cervical. Y el paciente al día siguiente nos dice que ha perdido la sensibilidad del lóbulo, ¿no? Por eso es importante decirle al paciente lo que uno va a hacer, para que no sea una sorpresa al día siguiente, ¿no? Entonces, todo este sector es inervado desde el punto de vista sensitivo por el nervio auricular mayor. La piel que está en la concha acústica es inervado por el facial y por el vago, ¿no? La sensibilidad de esta zona central. Esta es la cara visible, ¿no? La cara oculta que mira el cuero cabelludo está inervado aquí, es el facial y el vago. Su equivalente está en la parte posterior, el facial y el vago. En el contorno sigue siendo este nervio, el nervio auricular mayor. Y aquí sí le agregamos otro nervio, el occipital menor. El occipital menor es una rama del plexo cervical, igual que el nervio auricular mayor. La vascularización es un área ricamente vascularizada. Por aquí asciende la carótida externa. Pero esta carótida externa a este nivel, a nivel del cuello del cóndilo, de la mandíbula, se divide en dos ramas terminales, la temporal superficial y la maxilar interna. De esta arteria temporal superficial salen ramas, ¿no?, hacia la cara visible del pabellón auricular, se llaman auriculares anteriores. Esta arteria es la principal que irriga al pabellón auricular. Por detrás está la otra rama de la carótida externa. Esta es la arteria auricular mayor o auricular posterior. Va por la cara no visible del pabellón y va dando múltiples ramas que inclusive aquí perforan al cartílago para venir a la cara visible y se anastomosan con las ramas de la auricular anterior. Estas dos arterias, la temporal superficial y la auricular posterior, son las principales arterias que van a irrigar el pabellón. También contribuye, pero en menor magnitud, la arteria occipital. Esta arteria también es rama de la carótida externa, ¿no? Aquí tenemos por otro lo mismo, ¿no? Aquí está la arteria temporal en el pabellón auricular del lado izquierdo, la temporal superficial, ¿no?, con sus ramas auriculares anteriores. Aquí está siendo perforado el pabellón por la arteria auricular mayor o auricular posterior, que irriga toda la cara posterior, la cara no visible del pabellón. Inclusive perfora el cartílago para hacer anastomosis con ramas auriculares anteriores de la temporal superficial. Aquí no menciona a la arteria occipital, ¿no? El drenaje venoso del pabellón auricular está dado por esta vena, se llama vena retromandibular. Esta vena retromandibular es la confluencia de la vena temporal superficial, que es el equivalente a la arteria, ¿no?, con la maxilar interna que viene de la profundidad. Por detrás, en un plano profundo, a la rama de la mandíbula, de la profundidad viene una vena, ¿no?, se junta a la temporal superficial y forma la vena retromandibular.
Esta vena retromandibular se encarga de recoger gran parte del volumen de sangre ya usado por el pabellón. La otra vena es la vena auricular posterior, esta de aquí. Entonces la retromandibular se une con la auricular posterior y forma la vena yugular externa. Esta es la vena yugular externa. Entonces estas dos venas son las venas que drenan la sangre venosa del pabellón. Los nódulos linfáticos. El drenaje linfático es importante en cáncer. Si el paciente viene con un tumor en la mitad superior del pabellón, yo tengo que buscar si ya ha dado metástasis o no. ¿Qué significa metástasis? El tumor primario está a este nivel, pero a través de los vasos linfáticos ha llegado a los ganglios linfáticos parotídeos. Entonces yo veo aquí una lesión tumoral y tengo que buscar palpar la lesión parotídea. Si palpo algún nódulo, llamo al patólogo para que haga una biopsia con una aguja. Entonces absorbe células y mirando células, se llama diagnóstico citológico, me puede decir si hay células cancerosas o no, o sea, da un metástasis, ¿no? Y si es positivo, yo tengo que sacar el área que está dañada por cáncer, más hacer una disección de los ganglios de aquí. Probablemente aquí saco la parótida con todos los ganglios. Nunca se saca ganglio por ganglio, se saca una masa de tejido, porque los linfáticos están comunicándose entre esto. Entonces, al sacar uno por uno, estoy dejando vasos linfáticos con células cancerosas. Tengo que sacar, si hay compromiso de piel, control de piel y la glándula parótida. Entonces, el drenaje linfático de la parte superior del pabellón es a los ganglios parotídeos. Si es de la mitad inferior, busco a la apófisis mastoide, ahí hay un grupo ganglionar mastoideo o el grupo occipital, ¿no? Entonces, igual, si palpo algo sospechoso, le pido una biopsia, ¿no? Luego esto va drenando al grupo cervicales superficiales, a veces el cáncer es avanzado, ya hay compromiso de los ganglios linfáticos próximos o vecinos, y también hay ganglios comprometidos a lo largo de la cadena superficial. Entonces, la parte superior del drenaje, la parte superior del pabellón, principalmente hacia los ganglios parotídeos, ¿no? Si aquí es negativo o hay alguna sospecha, le puedo pedir una ecografía para demostrar ganglios, ¿no? Porque el pulpejo de los dedos no es tan sensible como una ecografía. La parte inferior a los grupos ganglionares cervicales, ¿no? En la parte posterior, la cara posterior drena hacia el grupo mastoideo y a los grupos cervicales profundos, ¿no? El conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo es todo esto, desde el meato auditivo externo hasta la membrana timpánica. Este conducto tiene una porción cartilaginosa, el cartílago hasta ahí. El tercio externo de todo el conducto es cartílago, y es el cartílago que continúa del pabellón, es como un embudo. Entonces, aquí estaría la parte ancha y esta es la parte angosta. Hasta ahí hay cartílago. En la parte de los dos tercios profundos vamos a encontrar el hueso, un conducto óseo, el hueso temporal. Esta porción cartilaginosa y la porción ósea está cubierto de piel, todo de piel, hasta la membrana timpánica. Todo tipo de enfermedad o patología de la piel del pabellón puede comprometer al conducto auditivo. Ahora, aquí pide la inervación de la piel del conducto auditivo, ¿no? ¿Quién lo inerva? Entonces, aquí hay un dibujo. Vamos a imaginarnos que el conducto es como un paralelepípedo, ¿no? Entonces, aquí tenemos el conducto, tiene una pared anterior, tiene un techo, tiene una pared posterior y tiene un piso. Entonces, la piel de la pared anterior y del techo está dado por quinto 3 a través del nervio aurículo temporal.
aquel que inerva parte del pabellón, también inerva la pared anterior y el techo del conducto auditivo. Y la pared posterior y el piso del conducto está dado por el nervio vago, pero por su rama auricular. La irrigación también de este conducto son por ramas de la maxilar interna principalmente y por ramas de la carótida externa. Y vamos a la membrana timpánica. La membrana timpánica tiene aproximadamente 1 centímetro de diámetro, ¿no? Pero esta membrana timpánica tiene un centro umbilicado, o sea, está hundido, no está en un plano o en un solo plano. La parte central está umbilicada, se llama el ombligo de la membrana timpánica, ¿no? Esta membrana timpánica es semitransparente. Entonces, cuando hay infección del oído medio, que es el siguiente compartimiento, uno puede ver aquí un nivel de líquido a través de esta membrana, ¿no? Entonces, el paciente viene por dolor, generalmente son niños, ¿no? ¿Por qué? Porque el conducto, la tuba faríngea, que comunica oído medio con la faringe, es pequeño. Entonces, hacen una faringitis, el germen asciende por la faringe y luego a través de la tuba faríngea, que es corta, llega a la caja timpánica. Y uno puede observar aquí un nivel de pus, de secreción purulenta. Entonces, lo que hay que hacer, lo que hacen los otorrinos, agarran el bisturí, hacen un corte y drenan la pus y le dan antibiótico. Eso se soluciona y el corte que hicieron solo va a cicatrizar. Pero si esperan que la secreción purulenta, o a veces viene ya con secreción purulenta por el oído, ya hay pus que va saliendo por el oído, la perforación que generó la infección no es como una hoja de bisturí, ya deja una falta de membrana timpánica, ¿no? Entonces, habrá la alteración en la audición, pero se puede reemplazar la membrana timpánica con una polirosis retroauricular, ¿no? ¿Qué más puedo ver aquí a través de la membrana timpánica? El mango del martillo. Este es el mango del martillo. Si yo retiro la membrana timpánica, ya estoy en el oído medio, ¿no es cierto? Entonces, este mango del martillo está adosado a la cara profunda de la membrana timpánica, al mango del martillo. Y aquí, fíjense, en la membrana timpánica siempre van a encontrar un cono, se llama cono luminoso, ¿no? Entonces, esta membrana timpánica es delgada, es ligeramente ovalada, es semitransparente y está cubierto de piel. Y la piel más fina del conducto auditivo lo va a cubrir por fuera y por dentro lo cubre la mucosa del oído medio. Entonces, por fuera hay piel y por dentro, en la cara profunda, hay mucosa. Entonces, cuando uno habla, o el sonido, al alterar el aire del ambiente, genera ondas, ¿no es cierto? Estas ondas son concentradas o dirigidas por el pabellón auricular hacia el conducto auditivo. Y aquí golpea la membrana timpánica, el martillo golpea al yunque, el yunque al estribo. Y el estribo, aquí tiene una platina. Aquí debe haber una ventana, se llama ventana oval, y detrás de la ventana oval hay líquido, se llama la película. Entonces, esta platina del estribo golpea el líquido y se generan ondas de líquido. Estas ondas de líquido viajan a través del caracol y van a estimular a las células que se encargan de recoger esta información, ¿no? Entonces, la membrana timpánica es dividida en cuadrantes. Aquí es visible el mango del martillo, por ahí trazo una línea y la otra línea perpendicular a esta, ¿no? Y al final tengo 4 cuadrantes. Esto es útil para señalar dónde está el defecto cuando hay perforación. Adelante se llama cuadrante antero superior, cuadrante antero inferior,
En el cuadrante anteroinferior está el cono luminoso, ¿no? Luego tenemos un cuadrante postero superior y postero inferior. Aquí vemos el cono, aquí el lado se está en la timpánica. ¿En qué cuadrante está? Si lo dividimos así, antero inferior, y en el cuadrante antero inferior está el cono luminoso. Entonces este es el lado derecho, ¿no es cierto? Esta membrana timpánica es del lado derecho. Aquí está el mango del martillo, ¿no? Aquí está el ombligo de la membrana timpánica. Pero la membrana timpánica tiene labrado en el hueso un canal donde se inserta, donde se fija la membrana timpánica. Hay un canal en alto relieve de hueso para fijar a la membrana timpánica. Tiene una porción tensa, esta es lo que se llama la porción tensa, pars tensa, todo esto, ¿no? Y tiene a este nivel la porción plácida. La porción plácida y el resto porción tensa, ¿no? Entonces, si estuviera en el conducto y agarro una tijera y corto la membrana timpánica, ¿no es cierto? Y lo que estoy mirando, ¿qué oído será? Medio. Medio. El oído medio. No sé, ya estoy mirando el oído medio. No, es otro ambiente. ¿Y qué aprecio en el oído medio? Aquí, el mango del martillo, ¿no es cierto? Y el martillo tiene su músculo, se llama músculo del martillo. Este es el músculo del martillo, hacia adelante. Este martillo se va a articular con el yunque, pero aquí no veo la cabeza del martillo. El martillo tiene un mango, tiene una cabeza, pero no lo puedo apreciar, porque hacia arriba de la caja timpánica hay otra cavidad, arriba. Se llama el epitímpano. Ahí está la cabeza, por eso no lo veo. Y el yunque tiene dos brazos. Aquí solo veo uno, es el brazo largo. Además tiene un cuerpo. Aquí no veo el cuerpo, solo estoy viendo el brazo largo. Me falta ver el brazo corto. Pero lo que puedo así ver en su totalidad es el estribo. El estribo tiene una cabeza que está articulando con el brazo largo del yunque. No me deja ver a la cabeza. Tiene dos brazos. El estribo tiene dos brazos. Y tiene una platina, ¿no? Una parte del hueso de su estructura en forma ovalada. Y eso encaja exactamente en la ventana oval. En la parte central, un poco más hacia abajo, tenemos una prominencia ósea que se llama promontorio. Entonces, si yo, el límite lateral es la membrana timpánica y todo lo que veo allá al fondo es la pared mediana. Todas estas estructuras son de la pared mediana. Y hacia atrás, esta será la pared posterior. Y hacia adelante será la pared anterior. Hacia arriba, el techo, pero aquí va a haber una cavidad que se llama epitímpano. Y hacia abajo será el piso, ¿cierto? La ventana oval, no lo puedo ver porque la platina del estribo lo está tapando. Pero sí puedo ver la ventana redonda. Hay dos ventanas, ventana oval y ventana redonda. ¿Cómo los ubico? Por encima del promontorio la ventana oval y por debajo, un poco hacia atrás, la ventana redonda. Y aquí va a haber una membrana timpánica semejante al tímpano, se llama membrana timpánica accesoria. Aquí están viendo un nervio que cruza el oído medio. Este nervio se llama nervio de la cuerda del tímpano. Este nervio es una rama del nervio facial. El nervio facial viene por aquí, ¿no? Y da una rama que se llama nervio de la cuerda del tímpano. También el estribo tiene un músculo, se llama músculo del estribo, es un músculo pequeñito. Y aquí en la pared posterior hay un relieve óseo, como si fuera un volcán pequeñito, ¿no? Todo este es hueso y aquí tiene un orificio. Y en ese orificio de la apófisis piramidal, ahí se inserta el músculo del estribo y va al cuello del estribo. Entonces, hay músculo del martillo y músculo del estribo. Ahora, ¿quién inerva al músculo del estribo? El nervio facial que viene por aquí
también da una rama para el músculo del estribo. Y al músculo del martillo lo inerva una rama del quinto 3. Entonces, todo este es la cavidad del oído. Lo que estoy viendo es el oído medio, también se llama caja timpánica. Visto por su cara profunda, ¿no? Ya hay una disección, ¿no? Vemos aquí la cabeza del martillo, el mango del martillo, y aquí está la membrana timpánica, ¿no? Aquí hay un canal donde se va a insertar la membrana timpánica. Aquí está el nervio de la cuerda del tímpano pegado al mango del martillo. Dentro de los otorrinos hay expertos, ¿no? Hacen disecciones del oído medio, ¿no? Aquí ves, este es el conducto auditivo interno, este es el nervio facial, visto por arriba, ¿no? Aquí estamos viendo el cerebelo, ¿no? Aquí es el conducto auditivo interno, por ahí entra el nervio facial y aquí hace una curvatura. Aquí vamos a encontrar al ganglio genicular, ¿no? En esta curvatura, y después viene hacia atrás y aquí va a haber una segunda curvatura para ir a romper el estilo mastoideo. Es su trayecto del nervio facial dentro del peñasco del temporal. Ahora, el oído medio es esto. Aquí estamos viendo el yunque, la cabeza del yunque, el brazo corto del yunque, y esta es la cabeza del martillo. Entonces aquí, este espacio pequeño es el oído medio. Y aquí vemos unos agujeros, ¿no? Este es el laberinto óseo. Todo este laberinto óseo relacionado con los conductos semicirculares. Tenemos igual la membrana timpánica, visto por su cara profunda, el mango del martillo, una de las apófisis del martillo, la cabeza del martillo, ¿no? Esta es la porción densa de la membrana timpánica. La membrana timpánica también, como tiene en parte piel, aquí es muy delgada, tiene inervación. Entonces, los 2 tercios anteriores de la membrana timpánica, toda esta zona es inervado por el nervio aurículo temporal, y la tercera parte es inervado por el nervio vago, y la cara profunda de la mucosa es inervado por el nervio glosofaríngeo, de la inervación de la membrana timpánica. Aquí está el nervio facial, y el nervio facial da una rama, se llama rama de la cuerda del tímpano, que pasa entre el mango del martillo y el brazo largo del yunque, ¿no? Aquí está el músculo del martillo, que va hacia el mango. La función de este músculo es tensar la membrana timpánica, es un tensor de la membrana timpánica. Debajo en el piso tenemos la carótida interna, este es el golfo de la yugular, donde nace la vena yugular interna. Y este es el epitímpano. Toda esta cavidad se llama epitímpano. Ahí vamos a encontrar la cabeza del martillo, el cuerpo del yunque y el brazo corto del yunque. Y están unidos por ligamentos al techo del epitímpano. El oído medio o caja timpánica es lo que está pintado aquí de verde, ¿no? Pero oído medio sería hasta aquí, ¿no? Esto se llama el epitímpano. Es una cavidad por encima del oído medio, donde se aloja la cabeza del martillo y el cuerpo del yunque, la cabeza y yunque. Aquí podemos apreciar al estribo con su cabeza, el cuello, 2 brazos y la platina. Todo esto, el límite lateral del oído medio es la membrana timpánica, y el límite profundo, aquí va a ser el promontorio, que es la primera curvatura del caracol, hace que esto sea más prominente. El oído medio se comunica con
rinofaringe a través de esta tuba, se llama tuba faríngea. Entonces una infección a nivel de la faringe asciende por este tubo y hace una otitis. Y generalmente en niños, porque este tubo o este conducto es pequeño, fácilmente enciende, ¿no? Cuando hay infección del oído medio puede perforar el techo del tímpano, eso se llama tegmen tímpano, perfora y hace una meningitis. Generalmente niños desnutridos, ¿no? No tienen suficientes anticuerpos, ¿no?, para combatir la infección, ¿no? Entonces, esta es la forma que tiene la caja timpánica o oído medio. Es en la parte más estrecha 2 milímetros de ancho, en la parte más ancha 6 milímetros y 4 milímetros abajo, ¿no? De altura 1.5 milímetros, no, 15 milímetros, y a lo largo de 2 a 3 centímetros, 2 centímetros. Es un espacio muy estrecho donde se han alojado los huesecillos del oído medio. Entonces, nosotros trazamos del borde superior del conducto auditivo externo una línea. De esa línea para abajo, ¿no?, es la caja timpánica, y por arriba está el receso epitimpánico. Algunos lo consideran como parte de la caja timpánica, otros autores independientes. Y el contenido del epitímpano es la cabeza del martillo y el cabeza o cuerpo del Entonces, esta es la cavidad timpánica propiamente dicha, y lo que queda por encima es el receso epitimpánico. Todo esto está tapizado de mucosa, ¿no? Esta mucosa lo cubre totalmente, y quien se encarga de inervar es el glosofaringeo, no solo de la membrana, sino también de la cara posterior o profunda de la membrana timpánica. Entonces, ahora, este es el promontorio. Sobre el promontorio vamos a encontrar el plexo timpánico. Es un conglomerado de fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas. Entonces, esta es una vista anterior, el visto por delante. Entonces, el límite externo es la membrana timpánica, el mango del martillo. El límite es el externo. El límite interno es el promontorio, este promontorio, que es la primera curvatura del caracol. Entonces, el caracol, cuando es su primera curvatura, pero pertenece al fluido interno, aquí hace un relieve, ¿no? Aquí está el mango del martillo y el músculo del martillo. El nervio, una rama del nervio facial, nervio hilator del tímpano. Hacia la parte posterior hay una cavidad que comunica con la apófisis mastoides, se llama el antro mastoideo. Esto se llama adictus ad antrum, y atravesamos este orificio y llegamos a una cavidad, se llama antro mastoideo. Entonces la infección puede ir a perforar la membrana timpánica, puede ir a perforar el techo del tímpano y se hace endocraneano, o se va al mastoides a través de este agujero, ¿no? Entonces, va a depender del tipo de germen y de la defensa del paciente, ¿no? Pacientes con diabetes mellitus, ¿no?, su defensa está medida o menos, y fácilmente la infección avanza, ¿no? Aquí podemos ver una pieza de disección, ¿no? Tenemos aquí la cabeza del martillo, aquí está el yunque, ¿no? Aquí se ha sacado el techo del tímpano para poder ver los huesecillos. Los huesecillos son los más pequeños del cuerpo, pero son los más duros, y es lo primero que aparece en la vida embrionaria. Entonces, aquí tenemos la platina del estribo, estos son los brazos del estribo, y le falta la cabeza del estribo. Aquí está el yunque, el cuerpo del yunque,
el brazo corto, el brazo largo que se articula con la cabeza del estribo. Y el cuerpo se articula con la cabeza, el cuerpo del yunque con la cabeza del martillo, el mango. Aquí, si colocamos en un dedo, en el pulpejo del dedo, hacemos 4 cuadrantes, esto abarca solo un cuadrante. Y este hueso es el más pequeño del cuerpo, el estribo. Entonces el bolsillo del oído medio es una cadena de móviles, pequeños huesos, van desde la membrana timpánica hasta la ventana oval o ventana vestibular. Son los primeros en ossificarse en el desarrollo del embrión y son los más duros, son los huesos más duros. Es extremadamente denso, ¿no? Duro, revestido de mucosa de la cavidad. No son huesos libres, tienen una cubierta de mucosa. No es periósteo, o sea, es mucosa lo que les cubre. Entonces aquí, esta es la platina o la base, esto va a ir a la ventana oval. Esta es la cabeza y el cuello. Aquí al cuello va el músculo del estribo. Y esta cabeza se articula con el brazo largo del yunque. Y el cuerpo del yunque se articula con la cabeza del martillo. Este es el alitus ad antrum que comunica el oído medio con el antro mastoideo. Es como la ventana, la infección entra por aquí y llega al antro mastoideo. Y del antro mastoideo infecta todas las células mastoideas. La apoimastoide no es un hueso compacto, tiene múltiples células. El paciente viene al consultorio por dolor en la región mastoidea, no secreción purulenta por el oído, ¿no? Y ahora está haciendo una mastoiditis. Entonces es difícil de tratar, ¿no? Generalmente son pacientes con defensas bajas, ¿no? O pacientes diabéticos o desnutridos. Aquí tenemos la platina de la ventana oval, este es el vestíbulo. Entonces la platina y el agujero oval o la ventana oval es la comunicación entre el oído medio y el oído interno. Esto ya es oído interno. Y la primera porción del oído interno que está en comunicación con la platina es el vestíbulo. Todo esto es el vestíbulo. Es parte ya del laberinto óseo del hueso. Entonces el músculo del martillo está inervado por el quinto 3. El músculo del estribo está inervado por el nervio facial. Vamos a ver el oído interno. El oído interno contiene al órgano cócleo vestibular, o sea, 2 aparatos, el aparato auditivo y el aparato vestibular. Entonces uno se encarga de recepcionar el sonido y el otro está implicado en el mantenimiento del equilibrio. El oído interno presenta un laberinto óseo. Aquí hemos tratado de resumir lo que es el laberinto óseo. Sería como esta vasija, sería el laberinto óseo. Y el laberinto membranoso sería como este globo, ¿no? Y por fuera del laberinto membranoso está la perilimfa, el líquido renal en su contorno. Y dentro del laberinto membranoso hay endolinfa, o sea, hay líquido por fuera y hay líquido por dentro, ¿no? Entonces aquí tenemos el laberinto óseo. El laberinto óseo, los elementos que lo forman son el caracol. Todo esto es el caracol. El caracol tiene 2 vueltas y media sobre su eje, ¿no? Si trazamos aquí una línea horizontal y una línea vertical, va a tener 2 vueltas y media, ¿no? 2 vueltas y media sobre un eje que se llama columela. Por debajo hay un eje, una porción ósea sobre el cual gira el caracol. Eso se llama columela, pero es un hueso hueco porque por ahí están saliendo los filetes nerviosos
que van a formar la rama coclear del nervio cócleo vestibular. Entonces, uno de los elementos del laberinto óseo es el caracol o cóclea. Otro elemento es el vestíbulo. Todo esto es el vestíbulo. Es un compartimiento, ¿no? Y tiene una ventana. Se llama la ventana oval, ¿no? Y debajo hay otra ventana, se llama ventana redonda, ¿no? Aquí hay una membrana timpánica, aquí no. Aquí encaja la platina del estribo. No hay de por medio ninguna membrana, ¿no? Y esta primera vuelta del caracol forma un alto relieve en la caja timpánica y se llama promontorio, ¿no? Ahora, a partir del vestíbulo, aquí vamos a tener unos canales, conducto semicircular, 3 conductos semicirculares. Si yo ingreso al vestíbulo, en el techo voy a ver agujeros, ¿no? Porque están labrados en el hueso. Tenemos aquí el conducto semicircular anterior, conducto semicircular posterior y el conducto semicircular lateral. Pero dos de los extremos, el anterior con el posterior, se juntan. Entonces aquí solamente tendríamos, en el techo tendríamos 5 agujeros. Como estos dos se juntan, hay 5 agujeros en el techo, porque estos son estructuras continuas, es hueco por dentro, que está tapizado por el laberinto membranoso. Entonces, los elementos que forman el laberinto óseo es el caracol, el vestíbulo y los conductos semicirculares. Ahora, ¿cómo es que tenemos el caracol aquí? Si es un labrado dentro del hueso temporal, está labrado. Los otovenos aprenden a apresar y obtener, claro, sin perforar, ¿no? Sin perforar estas cavidades, pueden impresar y obtener un caracol. Pero esto no lo vemos, ¿no? Si entramos, todos son cavidades, ¿no? Pero lo que sí podemos obtener sería el laberinto membranoso que tapiza todas estas cavidades, ¿no? Vamos al laberinto óseo. Vamos a ver aquí, todo este es el vestíbulo. Este es el vestíbulo, la cavidad, ¿no? Y en el techo vamos a ver 5 agujeros, ¿no? Como son 3 conductos semicirculares, aquí estos 2 conductos se han unido, ¿no? Entonces aquí un conducto, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y este es todos está en contacto o comunicación con el vestíbulo, y el vestíbulo se comunica con la luz y está dentro del caracol. Ahora el laberinto membranoso. ¿Qué elementos forman el laberinto membranoso? El laberinto membranoso está formado por el conducto coclear, o sea, dentro del caracol es el conducto coclear. Y dentro del vestíbulo van a estar estos 2 elementos, se llama utrículo y el sacro, ¿no? Y asociados al utrículo tenemos los conductos semicirculares membranosos, ¿no? Pero al inicio, en la parte proximal del conducto, de los conductos semicirculares, hay una dilatación, se llaman las ampollas de los conductos semicirculares. Hay 5 ampollas, ¿no? Son ampollas de los conductos semicirculares. Pero todos estos es como si tuvieran un globo de esta forma, unido al utrículo, que es otro globo, y el utrículo se une al sáculo a través de un conducto, y el sáculo se une al conducto coclear. Y la perilinfa está por dentro de todos estos, de este laberinto membranoso, y bañado por perilinfa. Por fuera hay perilinfa y por dentro endolinfa. Aquí tenemos los conductos semicirculares, el utrículo se conecta con el sáculo
y el sáculo está conectado con el conducto coclear. Entonces circula la perilimfa, ¿no? y la endolimfa, y la perilimfa está bañando a los conductos semicirculares, al utrículo, al sáculo y al conducto coclear. La endolimfa y la perilimfa están implicados en la estimulación de los órganos terminales, ¿no? Tienen en su composición, tienen sodio, potasio, que participan en el impulso eléctrico, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces aquí las ondas golpean a la membrana timpánica, que mueve al martillo, al yunque y al estribo. Y el estribo golpea a la perilimfa, y en la perilimfa se forman ondas, porque es este líquido. Estas ondas ascienden hasta el vértice del caracol. El vértice del caracol se llama helicotrema. Y luego continúan, ya no regresan por el mismo conducto, sino regresan hacia la ventana redonda. Entonces la energía, el golpe del estribo contra esta perilimfa, esa energía se pierde cuando golpea a la membrana timpánica accesoria. Ahora el objetivo es golpear a la membrana del conducto coclear, donde se encuentra el órgano de corte. Dentro está el órgano de corte. Entonces, vamos a hacer un corte a cualquier nivel. Si hacemos un corte a cualquier nivel del caracol, ¿no? Vamos a encontrar la misma estructura que vamos a ver. Entonces, es un corte, una sección del caracol, ¿no? El conducto coclear es este. Está pintado de celeste, este es el conducto coclear. Y dentro del conducto coclear hay endolimfa. Por fuera hay perilimfa, ¿no? Y por aquí también. Si nosotros vemos a todo este espacio hasta el helicotrema, se llama rampa vestibular. Hasta aquí. Y a partir del helicotrema se llama rampa timpánica. Entonces, según corte a este nivel, voy a cortar la rampa vestibular, voy a cortar el conducto coclear y a la rampa timpánica. Entonces, lo que vemos aquí, esto será la rampa vestibular, ¿no? Este es el conducto coclear y la rampa timpánica, ¿no? Entonces, dentro del conducto coclear vamos a encontrar al órgano de corte. Este órgano de corte está formado por una membrana, se llama membrana tectoria, y en la base, aquí hay células ciliadas, ¿no? Y sus cilios están en la cara inferior de la membrana tectoria, y estas células ciliadas son transductores, ¿no? Porque aquí se van a generar ondas, estas ondas van a golpear a esta membrana. Esta membrana se llama membrana vestibular. Y en la base tenemos la membrana basilar. Entonces el conducto coclear está formado por la membrana vestibular, el ligamento espiral y la membrana basilar. Entonces las ondas golpean a la membrana vestibular, y como hay endolimfa, aquí también se van a generar ondas. De igual forma, las ondas que vienen por la rampa timpánica golpean a la membrana basilar y se generan ondas. Todas esas ondas van a hacer que se movilice la membrana tectoria sobre los cilios. Y estas células ciliadas transforman la energía mecánica, las ondas, en impulso eléctrico. Se llaman células transductoras. Entonces, finalmente va a haber un impulso eléctrico que es retirado por las ramas, por las fibras nerviosas de la rama coclear. Esta sería una de las ramas del nervio auditivo, la rama coclear, ¿no? Entonces, toda esa información sale a través de esta rama. Igual, tenemos las células ciliadas con sus cilios, ¿no?
Y también hay células que dan soporte, esta célula de aquí, ¿no? Y la membrana tectónica. Entonces, de la membrana basilar, por aquí se generan ondas, golpea la membrana y dentro se van a generar ondas, ¿no? Y los cilios van a ser movidos, ¿no? Y eso es un informe físico que es recogido por las células ciliadas y lo convierten en un impulso eléctrico. Entonces, aquí tenemos el aparato vestibular o el sistema vestibular, y aquí tenemos el aparato auditivo, ¿no? El aparato vestibular o sistema vestibular está formado por el ventrículo, el sáculo y los conductos semicirculares. Y el nervio que saca la información de este aparato vestibular es el nervio vestibular. Y el nervio que está en relación al conducto coclear, ¿no? Específicamente el órgano de Corti, es el nervio coclear. Ambos se juntan y forman el nervio vestíbulo coclear o cócleo vestibular. Está atravesando el conducto auditivo interno para llegar al tronco encefálico. Entonces aquí está la vía auditiva. Aquí tenemos el caracol, el conducto coclear. Entonces la información que saca el nervio coclear, que es una neurona bipolar, tiene dos polos, ¿no? Un polo pequeño, corto, y un axón más largo, ¿no? Este es el axón central y este es el axón periférico. Y cuando se juntan los cuerpos de las neuronas de este nervio coclear, se llama ganglio espiral. O sea, el ganglio espiral le corresponde al nervio coclear, donde se ubican los cuerpos de esas neuronas. Lo demás son axones. Entonces este axón saca la información del órgano de Corti, ¿no? Ya como impulso eléctrico, ingresa este es un corte de bulbo raquídeo, ingresa al bulbo raquídeo y aquí hace sinapsis con otra neurona, como la segunda neurona, en un núcleo que se llama núcleo coclear dorsal, porque este es el dorso, y con el núcleo coclear ventral. Entonces, el nervio coclear tiene dos núcleos, se llama núcleo coclear dorsal y núcleo coclear ventral. Luego del núcleo coclear dorsal asciende el axón, porque cuando hablan de núcleo tienen que señalar que hay cuerpos de neuronas y lo que sigue son axones. Cuando hablan de núcleo son miles o cientos de cuerpos de neuronas. Su axón asciende hacia la protuberancia, ¿no? Cruza la línea media y se dirige a otro núcleo, al núcleo olivar superior. En el núcleo olivar superior hace sinapsis como el cuerpo de otra neurona, ¿no? Es la que viene por el núcleo coclear dorsal. Y las neuronas que vienen del núcleo coclear ventral, ¿no? Algunas de ellas cruzan la línea media, otras siguen por su mismo lado sin cruzar. En el punto donde hay cruce, donde cruzó la línea media, claro, este es de un solo lado. Si nos imaginamos del lado opuesto también va a haber un cruce. A esas zonas donde se cruzan se llama el cuerpo trapezoideo. Entonces el cuerpo trapezoideo es el entrecruzamiento de la segunda neurona, ¿no? Cuando hablan, ¿dónde está la segunda? Le está preguntando, ¿dónde está el cuerpo? No le dice dónde está el axón, el cuerpo. Entonces esta segunda neurona que se cruzan en la protuberancia, ¿no? Se llama cuerpo trapezoideo. Luego, las neuronas aquí se unen o se hace sinapsis con la tercera neurona en la protuberancia, específicamente en el núcleo olivar superior. Estas neuronas, estos son los cuerpos de estas neuronas, ascienden, el axón asciende a uno y otro lado de la línea media y se dirigen a otro núcleo, al núcleo del colículo superior o tubérculo parigémeno inferior, o sea, tubérculo parigémeno inferior o colículo inferior. Y aquí estamos hablando del mesencéfalo. Primero fue el bulbo raquídeo,
asciende hasta la protuberancia, donde está el núcleo olivar superior, y luego asciende hasta el mesencéfalo. Aquí hace sinapsis con una cuarta neurona, y la cuarta neurona se dirige al tálamo. Aquí está el tálamo, específicamente el núcleo geniculado lateral, que es parte del tálamo. La parte posterior del tálamo tiene dos núcleos: núcleo geniculado lateral y núcleo geniculado medial. Entonces llega a este nivel y de aquí hace sinapsis con la quinta neurona. Y esta quinta neurona, a través de las radiaciones auditivas, este conjunto de fibras se llama radiación auditiva, llega hacia la corteza del lóbulo temporal, a la corteza temporal superior. A esa zona le llaman giro o circunvolución, ¿no? Específicamente una zona que se llama circunvolución transversa de Hershey. Entonces, a este nivel, cuando ya llega a la corteza, ahí uno hace conciencia, ¿no?, de la información que está llegando, ¿no? Esta área, Brodmann fue un histólogo que enumera la corteza cerebral en 52 áreas. Una de las áreas es el área 41, que es equivalente a la circunvolución transversa de Hershey, ¿no? Entonces, por eso dice área 41 de Brodmann. Ahí es donde va a llegar finalmente la información. Es el lugar donde se procesa la información y uno hace conciencia del sonido. Además, percibe el tono, ¿no?, el tono del sonido, la intensidad. La corteza cerebral hace esta diferenciación en cuanto al tono, a la intensidad, y nos ubica de dónde proviene el sonido, ¿no es cierto? Como en el espacio, la localización espacial del sonido. Entonces uno escuchando puede decir el techo, el piso o de otro ambiente, ¿no? Uno lo puede localizar, ¿no? La información llega hasta aquí. O sea, cuando llega a la corteza es una información consciente, ¿no? Si no alcanza, nosotros no nos vamos a enterar. Hay información que va al cerebelo, de eso no nos vamos a enterar. Pero el cerebelo necesita esa información para realizar sus funciones. Entonces, esa es la vía auditiva. Entonces, la primera neurona está en el ganglio espiral, la segunda neurona está en el núcleo coclear dorsal o ventral, la tercera neurona ya está en la protuberancia, en el núcleo olivar superior, la cuarta neurona está en el folículo inferior y es mesencéfalo. La quinta neurona está en el diencéfalo, específicamente en la parte posterior del tálamo, que se llama núcleo geniculado lateral. Y a partir de aquí salen múltiples fibras, axones, y a ese conjunto de axones se llaman radiaciones auditivas. Y termina en la circunvolución transversa de Hershey, que corresponde al área 41 del Brodmann. ¿No? Él se llama corteza auditiva primaria. ¿Cuál es la función? ¿No? El procesamiento consciente del sonido, obteniendo estas características de la información que se tiene. Vamos a ver el sistema vestibular. El sistema vestibular, los seres humanos ya tienen capacidad de controlar su postura. O sea, con postura se refiere si estamos de pie o en bipedestación, si estamos sentados, si estamos recostados, ¿no? Podemos controlar la postura, ¿no? Podemos controlar los movimientos del cuerpo y los movimientos de los ojos, ¿no?, en relación al medio externo, tomando como parámetro el medio externo. El sistema vestibular interviene como un mediador en estas actividades motoras y usa una red de receptores y a los elementos de las fibras nerviosas. Entonces, el sistema vestibular, sus órganos periféricos es el sacro, el utrículo y los conductos semicirculares. Es sus órganos periféricos.
Y los conductos semicirculares tienen las ampollas, tienen 5 ampollas, ¿no? Entonces, dentro del utrículo y dentro del sáculo vamos a encontrar unas máculas. Mácula es una mancha, claro, macroscópicamente es como una mancha, pero en el microscopio hay una organización celular dentro del sáculo y dentro del utrículo. La organización es común en ambos, ¿no? Esta mácula está formada por células ciliadas, ¿no? De dos tipos, tipo 1, tipo 2, y tienen hacia la periferia tenemos fibras, son microfilamentos, ¿no? O cilios, ¿no? O vellosidades, ¿no? Que están dentro de una membrana, se llama membrana otolítica. Y sobre esta membrana hay otolitos. ¿Qué son otolitos? Son concreciones calcáreas, son cristales de calcio, ¿no? Que están en toda la membrana. Entonces, cuando esto se mueve, los cilios se van a mover, ¿cierto? Y esa información va a ser sacada a través de esta fibra aferente, pero también hay una fibra aferente que está ingresando. Entonces, a esto se llama mácula. Entonces, la mácula está dentro del utrículo y dentro del sáculo. ¿Cuáles son los componentes de la mácula? Las células ciliadas, estas células de sostén que sostienen un elemento, ¿no? Que aparte de darle soporte a las células ciliadas, producen esta membrana otolítica, ¿no? Y encima están los otolitos. Entonces, este aspecto o esta estructura va a estar en ambas utrículos y en el sáculo. Ahora, la información es sacada, es retirada, ¿no? Por la fibra aferente. Pero hay información que está saliendo. Estas fibras que están ingresando hacia la mácula, estimulan la sensibilidad de estas células, lo hacen más sensible, ¿no? Al estimular a las células ciliadas, ¿no? Para que puedan captar mejor la información, ¿no? Es el objetivo de estas fibras aferentes, ¿no? Las aferentes son las que están sacando la información. Entonces, en el utrículo, desde la disposición de la mácula, pues de la mácula, es horizontal, está en ese sentido. En cambio, la disposición de la mácula en el sáculo es vertical, en esta disposición. Entre ambos hay un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué hace la mácula del utrículo? Si nosotros si estamos yendo a una aceleración lineal, imagínense que van en un auto, ¿no? Teniendo velocidad, y esta membrana otolítica va a ir hacia atrás, ¿no? Como que se va quedando, ¿no? Entonces, la dirección de la aceleración es en este sentido, y todos estos otolitos con la membrana y empujando los cilios van hacia atrás. Y esa información es recogida. Ahora, si empieza la desaceleración, ¿no? Va frenando, entonces esta membrana con las vellosidades van a ir hacia adelante. Entonces, nos va a dar la información, ¿no? De la aceleración y de la desaceleración, el utrículo, ¿no? Pero cuando estamos en un ascensor, ¿no es cierto? Esta es la dirección, está subiendo el ascensor, pero la membrana y los cilios están en sentido opuesto. Estos se van elevando y estos se van quedando, ¿no? Están en sentido opuesto. Y cuando baje el ascensor, los cilios van en el otro sentido. Entonces, esa información, ¿no? Es retirada a través de las fibras aferentes. Y el cerebro necesita esa información. Lo que valora es la posición de la cabeza y del cuerpo en relación al espacio, ¿no? Que es la función del utrículo y del sáculo. Entonces, aquí también participa en
cuando la persona está en horizontal, en reposo, ¿no es cierto? La membrana otolítica y los cilios son verticales, ¿no? Está en reposo, no hay movimiento. Pero cuando inclina la cabeza, ¿no? Los otolitos y la membrana otolítica empujan o arrastran a las vellosidades, y esto producido por la gravedad. Esa información es retirada y nos va a decir en qué posición está la cabeza, y si va hacia atrás hará lo mismo pero hacia atrás. Entonces está retirando la información y nos está dando la información al cerebro de la posición de la cabeza en relación al medio ambiente. Ahora, los conductos semicirculares. Los conductos semicirculares tienen unas dilataciones que son las ampollas. Hay 5 ampollas. Dentro de las ampollas existe otra estructura, se llama la cresta. Esta es una ampolla, ¿no? Que está lleno de líquido, de endolimfa. Aquí hay endolimfa, ¿no? Porque el endolimfa está dentro del laberinto membranoso, y la ampolla es parte del laberinto membranoso. Entonces, aquí, ¿cuál es la estructura de la cresta? Igual hay células de sostén, ¿no? Hay células ciliadas y tienen sus cilios dentro de un tejido que se llama la cúpula, es un tejido gelatinoso, ¿no? Entonces, ahí estaría en reposo, no hay movimiento, ¿no? A ver qué función tienen estas estructuras, ¿no? Entonces, cuando la cabeza está quieta, ¿no? La posición de la cúpula y de los cilios está en posición vertical. Cuando gira la cabeza hacia el lado derecho, los cilios van a ir hacia el lado izquierdo, lado opuesto. Y cuando gira la cabeza hacia el lado izquierdo, los cilios van a ir hacia el lado derecho. Y esa información es importante para el cerebro, ¿no? Nos está diciendo de la posición de la cabeza en el espacio. La vía nerviosa del equilibrio comenzaría en el utrículo y en el sáculo. Y el nervio que saca esa información es el nervio vestibular, porque la rama coclear está en relación a la audición, la rama vestibular en relación a los órganos periféricos del equilibrio. Y estas neuronas tienen su propio ganglio, donde están los cuerpos de las neuronas. Se llama el ganglio vestibular. Aquí tenemos el ganglio vestibular. Estos serán sus axones periféricos y este es el axón central. Este axón central, conjuntamente con el nervio o la rama coclear, se dirigen al bulbo raquídeo y se van a dirigir al piso del cuarto ventrículo, en la parte posterior del tronco encefálico. El tronco encefálico está formado por bulbo, protuberancia y mesencéfalo. En la cara posterior hay una zona como un rombo, se llama el piso del cuarto ventrículo. Y en la parte más cercana al piso vamos a encontrar 4 núcleos, se llaman los núcleos vestibulares. En cambio, los núcleos cocleares eran 2, coclear dorsal y ventral. Aquí los núcleos vestibulares son 4. Núcleo vestibular superior, vestibular inferior, vestibular medio y vestibular lateral. Entonces, esta rama hace sinapsis con estos núcleos. Y de estos núcleos saldrán fibras hacia la médula espinal, ¿no? Se llama fascículo vestíbulo espinal medial, ¿no? Está llevando información hacia el asta anterior de la médula espinal. Y de esa asta anterior de la médula va hacia los músculos, ¿no? Para corregir los movimientos de los músculos. O sea, hay conexión entre el sistema vestibular, la médula espinal y los músculos de los miembros inferiores, ¿no? Hay una coordinación, si está de pie, si está recostado, está sentado, ¿no? Luego
También hay conexión con los núcleos de los pares craneales y de los núcleos de pares craneales motores de los músculos que mueven el globo ocular. Por ejemplo, aquí sale una neurona que cruza la línea media y hace sinapsis con las neuronas del núcleo del sexto nervio craneal. El sexto nervio craneal lleva el globo ocular hacia afuera, ¿no? También hace contacto o conexión o sinapsis con el núcleo del octavo par craneal. De este núcleo salen neuronas para el músculo oblicuo superior y también hace sinapsis con neuronas del tercer nervio craneal. Y aquí salen fibras para el recto superior, para el elevador del párpado, recto inferior, recto interno y oblicuo inferior. Este es oblicuo superior y este es recto lateral. Entonces, estas fibras se conectan con estos tres grupos de núcleos motores que movilizan el globo ocular. Entonces hay una coordinación entre los músculos de los miembros inferiores, ¿no? Y músculos que mueven el globo ocular, ¿no? Para tener una misma secuencia de movimiento, ¿no? También hay fibras que se dirigen al tálamo, ¿no? Al núcleo ventral posterolateral, y de aquí del tálamo sale una neurona para otra área, ¿no? Para el área 312, el área vestibular, donde uno hace conciencia de la posición de la cabeza en relación al cuerpo, de la posición de los globos oculares. Entonces aquí, de estos núcleos vestibulares salen fibras hacia el tálamo y del tálamo hacia la corteza cerebral, al área 3A y al área 2. A esto se llama circunvolución postcentral. Aquí tenemos el hemisferio cerebral del lado izquierdo, este es el lóbulo occipital, el lóbulo temporal, este es el lóbulo frontal y el parietal. Entonces, la información va a llegar a la circunvolución postcentral. ¿Cuál es la circunvolución postcentral? Aquí hay un surco profundo, se llama surco central, y la circunvolución es esta. Esta superficie se llama circunvolución o giro. Entonces, a la parte baja de este giro, ahí llega la información, al área 3 y al área 2. Entonces, cuando llega la información, nosotros vamos a ser conscientes de en qué posición está la cabeza en relación al medio ambiente, y si hay que corregir, no, ahí corrige. Hay fibras que van hacia los miembros inferiores para corregir el movimiento, ¿no? Y que haya una coordinación entre los movimientos de la cabeza y los movimientos del cuerpo y los movimientos del globo ocular. Entonces, este es un área, es el área de la percepción consciente de la sensibilidad vestibular. Ahí nos quedan algunos.